Mire, yo estaba pensando en American Airlines, que era una compañía aérea. Bueno, entonces, precio de adquisición, la amortización acumulada, ¿qué es? Es decir, cada año yo amortizo, cada año yo estimo que un elemento de activo fijo se va depreciando. Es decir, por ejemplo, un coche no vale lo mismo cuando yo lo compro, que tiene 0 kilómetros, que cuando, por ejemplo, ya tiene 500 kilómetros. Es decir, todos los elementos sufren un desgaste, que es un desgaste, puede ser un desgaste físico, en el sentido de que las piezas se deterioran, se desgastan, el coche ya no es lo mismo. O también puede pasar lo que se denomina un deterioro tecnológico, ¿vale? Una máquina tecnológicamente se puede quedar obsoleta. Es decir, un ordenador, tú, por ejemplo, lo compro hoy y dentro de un año puede quedarse desfasado tecnológicamente. Y a lo mejor resulta que no se ha puesto en marcha nunca. Pero resulta que tú lo vas a vender y resulta que te dicen, mira, aunque el ordenador esté de paquete, pero resulta que hay otros más nuevos, hay otros más potentes, hay otros que hacen lo mismo, o que incluso son más pequeños, son más eficientes, con lo cual tu ordenador, aunque está de paquete, tecnológicamente está desfasado, con lo cual ya no vale lo mismo, vale menos. ¿Eso cómo se estima? Pues si tenemos unas tablas por unos, pues supongo que serán expertos, ingenieros, lo que sea, que dicen, pues mira, pues nosotros, esta máquina que la hemos diseñado, pues va a durar pues tantas horas, o estimamos que va a tener tanta vida útil, o que la han diseñado así. ¿Han oído hablar de la obsolescencia tecnológica? No, perdón, la obsolescencia programada. ¿Te suena o no? ¿Nunca lo han oído? Pues ustedes, por ejemplo, métanse en la página conocida de vídeos que están colgados en Internet y pongan obsolescencia programada o pongan simplemente en Google obsolescencia programada. La obsolescencia programada lo que viene a decir es las empresas diseñan los productos no para que duren, sino para que se rompan. Con lo cual, lo que hacen es que consuman. Es decir, por ejemplo, hace 30 o 40 años, yo me acuerdo que en mi casa nosotros teníamos una tele, que por cierto era japonesa, Toshiba, que duró por lo menos 30 años. Y me parece que solamente se rompió una vez. Yo les pregunto ahora, ¿ustedes conciben tener actualmente una televisión 30 años? Sí, y además sin que se rompa. Por ejemplo, hay un caso de un sitio en Estados Unidos que hay una bombilla en un parque de bomberos que ha durado desde 1908 siempre encendida y nunca se ha roto. Por ejemplo, hay un caso también se ve en ese documental, que lo típico, una impresora resulta que de repente se dice que se escoña y no funciona. La llevas a la tienda y te dice, mira, por lo que te va a costar, resulta que es más rentable que compres una. Pues lo que te dicen en el documental es que, por ejemplo, esas impresoras tienen un chip específico que se llama un chip contador, que cuando pasa cierto número de fotocopias, automáticamente la impresora te da fallo, aunque no está rota. No hay muchas veces pone la impresora, quizás solo que sale una y otra, ¿sabes? No, compré una, ya está comprando todos los tonos. ¿A qué te refieres con los El tonos? tono de la impresora, lo que es el cartucho de tinta. Sí. Si tú vas a comprar todos los cartuchos de tinta a un te sale más barato comprar otra impresora. Sí. Sí. Por eso yo al final, yo me he pasado lo mismo. Yo al final lo que hice, compré una láser. Y al final la rentabiliza, la amortiza, como se suele decir. Bueno, pues entonces lo de la obsolescencia programada es una cosa que actualmente está muy en boga. Por ejemplo, en los años 60, esto tiene que ver mucho con las mujeres, resulta que la empresa que diseñó el tejido que se usa para las medias, lo diseñó tan bueno y tan resistente que se podía arrastrar un coche con él. Y no se rompía. Se ve en el documental. Pues resulta que los directivos de esa empresa obligaron a los ingenieros a diseñar unas medias que se rompieran con más facilidad. ¿Qué pasó? Que me lo digan a mí. Para que se hagan carreras en las medias con mucha facilidad. ¿Pero eso para qué? No puede ser. Para que se consuma. ¿Vale?
Lo que pasa es que después esa historia del consumo, es decir, si tú empiezas a consumir, eso es muy bueno, ¿no? Porque si se consume, ¿qué se consigue? Que haya actividad económica, y se supone que si hay actividad económica, ¿qué pasa ahora mismo en España? Que no se consume, y si no se consume, ¿qué pasa con las empresas? Que no producen, y si no producen, ¿qué pasa? ¿Que se necesitan los trabajadores o no? A la calle, ¿vale? Entonces, el mantra actual de nuestra economía es que todo se soluciona con el incremento del consumo. De esta forma, me imagino que hay alguna forma de controlar a las empresas de forma que tampoco, por ejemplo, se controle de forma de que tampoco que se rompan las cosas tan rápidamente, ¿no? Vamos a ver, o lo que está muy de... claro es que las empresas diseñan muchos productos con una vida útil estimada. Sí, pero que hay algo, tiene que haber alguien Claro. que controla de forma que no sea tampoco claro, abusivo, es que dentro de las empresas habrá unas personas que dirán, mira, no, lo que hacen las empresas actualmente es lo que se llama crear un lobby. Es decir, por ejemplo, todas las empresas que fabrican bombillas, pues se reúnen y dicen, mira, nosotros vamos a fabricar, todo el mundo se va a poner de acuerdo para fabricar bombillas que duren 5.000 horas. Pero no porque las bombillas, no haya bombillas que se puedan fabricar mejor, sino porque todas las empresas lo estipulan así para tener negocio que consumir. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es el problema? De que si tú consumes, por un lado, generas inflación y por otro lado, generas residuos. Entonces, ¿qué pasa con mucho, por ejemplo, la basura tecnológica? Todos estos ordenadores que se quedan obsoletos, ¿a dónde se van? Pues se van, por ejemplo, a los países del tercer mundo y acaban pues, en vertederos. Y acaban pues, generando problemas de cuestiones ambientales. Yo, por ejemplo, no es muy descabellado, por ejemplo, ver, a mí, por ejemplo, ustedes se van a reír de mí, pero a mí, por ejemplo, algunas veces me sorprende y me quedo mirando las cosas que me veo que la gente deposita en la basura. ¿O no? Te puedes encontrar, pues, sillones que tú dices, pues mira, pues a lo mejor se podría reciclar y se podría volver a usar. Te encuentras ordenadores enteros allí tirados. Yo, por ejemplo, me he encontrado incluso una de estas bicicletas de estas para hacer deporte, de estas que son fijas, y tú dices, pues mira, pues, no sé, son cosas curiosas, ¿no? Es lo mismo que yo, por ejemplo, yo también muchas veces me fijo cuando voy a un supermercado en lo que compra el resto de la gente. Porque analizando lo que compra, te puede dar un indicio de cómo vive esa persona. Por ejemplo. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, una de las cosas que tiene ese problema de la salchicha programada es que crea muchos residuos porque se incrementa el consumo. Y por otro lado, lo que se crea demasiado también es que si tú incrementas el consumo, incrementas la inflación. Es decir, ¿por qué? Porque si incrementas el consumo, ¿qué pasa? La gente gasta más. Y si la gente gasta más, ¿qué piensan las empresas? Que podrán subir los precios porque todo el mundo va a seguir comprando. Y si podemos subir los precios, ¿qué va a pasar? Porque se van incrementando los precios y va a crear inflación. ¿Vale? Y actualmente una de las cosas que tampoco se quiere actualmente, por ejemplo, en toda la Comunidad Europea, es que haya mucha inflación. ¿Vale? Bueno, seguimos. Después de esta clase de macroeconomía, seguimos. Entonces, el valor neto contable viene dado por el precio de adquisición menos la AA, menos las pilas de doble A. ¿Vale? La amortización acumulada, ¿qué era? La que se va acumulando, es decir, en función del periodo en que se amortiza. Vamos a hacer un ejemplo sencillo para recordarlo rápidamente y que lo tengamos bien claro. Imagínense un equipo, sea lo que sea, un equipo de ordenador, un equipo de un TPV, lo que sea, un equipo de proceso de información, que por ejemplo su precio de adquisición es de 1.000 euros, ¿vale? Y nos dicen que se le estima una vida útil de 5 años y resulta que nos dicen también de que al finalizar su vida útil, por lo general los equipos también suelen tener lo que se denomina un valor residual, ¿vale? Que es el valor al cual tú podrías vender ese equipo aunque estuviera totalmente ya obsoleto. Es decir, por ejemplo, tú lo llevas a una chatarrería y te darían pues ese valor residual por ese elemento. ¿Recordáis o no? Si, por ejemplo, yo dijera que el valor residual es 200 euros y la vida útil es 5 años, ¿cuánto sería la amortización que yo tendría que hacer anual de ese elemento?
160. 160 ¿qué? Euros año. Entonces, yo antes de hacer el cálculo del resultado, voy a tener que ver cuáles son los elementos de activo fijo que tengo en mi empresa y cuál es la forma de amortizar que yo tengo. Que como recordáis, lo teníamos aquí en el tema 2. Aquí. ¿Lo recordáis? En la página 45. Amortización del elemento de inmovilizado material. Entonces, yo cada año, en este caso, tendría que hacer, antes de calcular el resultado, ¿vale? Hacer, pues, en este caso, 160 a la 681 o crear una cuenta desglosada en función del elemento que pusiera amortización de inmovilizado material a, ¿vale? Lo tenéis aquí el asiento, a la 281, con el desglose que queramos, ¿vale? Yo lo estoy haciendo genérico, a de inmovilizado material, por 160. Esto sería en el año 1, en el cual el elemento lo tenemos en la empresa. Pero llega el año 2. ¿Y el año 2 qué tendría que hacer? Si es un sistema de amortización constante, que es el que hemos visto, porque existen otros, pues tendría que hacer exactamente lo mismo. ¿Vale? El mismo asiento. Si es un sistema de amortización constante, repito. ¿Vale? Entonces, yo les puedo preguntar y decirle, el año 1 llevé de gasto de amortización 160 euros. El año 2 llevé de gasto de amortización 160 euros. Pero resulta que yo quiero, al inicio, es decir, a 1 de enero del siguiente año, saber cuál es el valor neto contable de mi elemento. Entonces, ¿qué van a tener que hacer ustedes? Pues coger el precio de adquisición del mismo, que lo teníamos aquí, que era 1000, y restarle ¿qué? El saldo de la cuenta de mayor de amortización acumulada de inmovilizado material, que recoge la cantidad acumulada de amortización que he venido recogiendo en los 2 años anteriores. En este caso, como yo en el año 1 reflejé en la amortización acumulada 160, pues tendría 160. Pero resulta que el año 2 también reflejé 160. Con lo cual, la suma de la cuenta de mayor de amortización acumulada, ¿cuánto va a tener? Como saldo acreedor en este caso, al iniciarse el año 3, 320. Pues yo cogería y pondría 320. Entonces, al inicio del año 3, yo tendría que el valor neto contable de mi elemento de activo fijo, pues si no me equivoco, sería 680 euros. Eso es lo que valdría contablemente. Otra cosa es el precio de adquisición de cuando se compró. ¿Por qué es interesante saber cuál es mi valor neto contable? Porque resulta que yo a lo mejor al inicio del año 3 decido vender ese elemento. Ya no me interesa tenerlo en el patrimonio de la empresa. Entonces, contablemente vale esto, pero resulta que yo después en el mercado, es decir, yo salgo ahí fuera y yo le puedo decir a otra empresa o a otra persona, mira, chacho, yo tengo un ordenador y mira, pues está en buen estado, no ha tenido muchas horas de uso, pues yo te lo puedo dejar por 700 euros. Y empezamos a regatear. ¿Han visto esos programas estos de Estados Unidos, que son las casas estas que tú llevas algo de segunda mano, cosas auténticamente que yo digo, yo solamente lo veo por ver las cosas extrañas que llevan allí y que empieza a regatear allí, yo lo quiero tanto y al final, ¿lo han visto? La verdad que eso es curioso, lo de empeños a lo bestia, exacto, pero después hay otra
que salen los señores que son gordos, que tienen una familia. Sí, que llevan las cosas allí y te lo valorizan, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues entonces, a lo mejor tú resulta que tú consigues venderlo en el mercado por 700. Contablemente me vale 680. Con la valoración que yo le hice de amortización, pero resulta que yo lo logro colocar en el mercado un agente externo en 700. Con lo cual, ¿qué pasa? Que contablemente yo voy a tener ahora una pérdida o un beneficio. ¿Un beneficio por qué? Porque contablemente vale 680, pero resulta que yo lo he conseguido vender por 700. Pues yo voy a tener un beneficio de 20 euros. Vale, pues este beneficio lo vamos a tener que reflejar contablemente. Cuando tú decides comprar un elemento y dices que lo vas a amortizar en X tiempo, te tienes que ceñir a ese tiempo o en cualquier momento tú lo puedes cambiar. O sea, si tú compras un ordenador y dices que lo vas a amortizar en 3 años, ¿al año lo puedes vender? Claro. No tiene nada que ver. Otra cosa que después, contablemente, veas la pérdida o ganancia que has tenido en función de cómo lo estás amortizando. Y después cómo tú lo logres vender. Estos efectos contables. ¿Vale? Porque date cuenta que la empresa tiene que soportar este gasto, que es la amortización. ¿Vale? Aunque no hagas nada con ese elemento, pero nos obligan a que todos los elementos de activo fijo que sean amortizables, hay que amortizarlos. Entonces la empresa va a tener que siempre soportar ese gasto. Otra cosa es que luego ya, en función de cómo lo hayas amortizado, pues tenga un valor neto para ti y tú luego ahí fuera lo logres colocar a otro precio. Y en el caso de que el valor neto contable sea ¿Cómo? que sea cero, que lo hayamos, o sea, ¿Que llegue al final de la vida útil? Sí. Vale, pues sí. Si tú, por ejemplo, tienes un valor neto contable de 0, ¿qué quiere decir? Quiere decir que sí, que al final el elemento ha llegado al final de su vida útil. ¿Vale? Entonces, si tú, por ejemplo, el valor neto contable es 0 y tú lo has conseguido vender por 20, pues tienes de beneficio 20. Vale. Y en el caso de que el valor neto contable sea 0 y tú lo tengas un año más en la empresa, eso no, evidentemente ya no puedes amortizarlo más. Vamos a ver si el elemento ya no, digamos, no está en la empresa o está en la empresa. Sigue en la empresa, o sea, Ya lo amortizaste, pero sigue en la empresa. Pues teóricamente lo deberías haber dado de baja. Sigue reflejado. No hay elementos que están totalmente amortizados y tú los sigues utilizando, te siguen prestando servicio. pero No necesariamente le das de baja. Le das de baja cuando ya los enajenan, se te estropean, te los roban. En la administración pública, el sitio que te yo me refiero al tema de que, claro, llega un momento que, aunque legalmente lo tengas que amortizar, llega un momento que cuando se acabe su vida útil ya. Bueno, Sí, pero si tú lo quieres tener, como dice José Javier, lo quieres tener y lo quieres seguir utilizando. al final te rindió más. Es que eso es. Lo sigue teniendo, pero no hacer Mira, nada. por ejemplo, Es que lo de la amortización se basa en criterios técnicos. claro, Entonces un ingeniero te dice, mira, yo estimo de que esta máquina que yo he diseñado va a durar esto en función de los materiales, en función de los componentes, etcétera, etcétera. Pero a lo mejor después te dura más. claro, después tú tienes una máquina, un pie de codiciado que te dura 40 años más. Vale, no importa, ya tú no lo amortizas más. Pero lo sigues usando. ¿Por qué? Porque te aporta un valor a la empresa. Sí. Contabilizas tienes el valor en el grupo 2 y en el 28 tiene una amortización acumulada. Tiene un efecto neto. Sí, pero ya no tienes que soportar esta cuenta de gastos de la ya no SAE haces más 68. dotaciones. Exacto. No vale. Pero sigue O sea, ya no te la acumulada ahí como contraposición al valor del activo. No tienes que hacer más ya nunca más en estos asientos. Dime, Marcelo. ¿Estabas elucubrando tú por ahí? Yo tengo una empresa de elementos totalmente amortizados que lo sigue usando. A ver, ¿tenéis claro esto? Imagínense que el valor neto contable fue 680, pero resulta que ustedes no lo pudieron vender por 6.700. Fueron empeñados a lo bestia y no consiguieron regatear bien
y lo lograste vender por 600. Pues resulta que ahora no has tenido ¿qué? Ahora no has tenido beneficio, ahora has tenido pérdida. ¿Por qué? Porque lo has vendido por debajo de su valor neto contable. 680 menos 80, menos 600, perdón. Aunque aparezca aquí 80, estos 80 euros son de pérdida. ¿Sí o no? Vale, pues quédense bastante con este jueguecito. Por lo general lo que se suele hacer también son unos cuadros de amortización. Lo tenéis también en el manual, ¿lo recordáis? Que pues se ponía el elemento con los años. A ver si lo tenemos aquí. ¿Lo recordáis esto? Esto que vemos aquí. El cuadro de amortización. ¿No ha llegado? Pues esto es primordial. Porque a partir de ahora pues siempre vamos a estar, cuando veamos elementos, pues yo les pongo los porcentajes de amortización y ustedes tienen que calcularme la dotación de amortización. Sí, en el Excel se hace muy rápido. Bien. Bueno. A ver. Otra cosa que necesito también explicar y que tengamos fresco para el ejercicio es, al final, hablando del ejercicio, al final lo vamos a hacer en casa, prácticamente. A ver, porque es que lo necesito explicar, porque si no, son cosas que tienen que tener claras para poder hacerlo. A ver, otra problemática contable que también tenemos que tener en cuenta es una cosa que tenemos en la página 5. A partir de ahora ya vamos a usar cuentas del grupo 6 y cuentas del grupo 7. ¿Vale? Entonces, una cuenta típica que se usa del grupo 6 y grupo 7 son las cuentas de compras de mercaderías y ventas de mercaderías. ¿Vale? Entonces, yo al principio les dije, gente, cuando yo les diga que vamos a comprar o vender mercaderías, siempre vamos a usar la cuenta del grupo 3. Bueno, pues a partir de ahora eso ya no nos vale. ¿Por qué? Les voy a explicar el por qué. Aunque me parece que ya se los dije, pero se los vuelvo a repetir. ¿Cuál es el problema que tienen las cuentas del grupo 3? Si nosotros siempre reflejamos las compras y mercaderías dentro del grupo 3. Es decir, imagínense que al principio del ejercicio pues tenemos, por ejemplo, 10.000 euros de mercaderías en existencias iniciales. ¿Vale? Y resulta que a lo mejor, esto es a 1 de enero, y resulta que después, pues a 2 de enero, pues realizamos una venta. Pero claro, para que nosotros podamos tener un beneficio, siempre el precio de compra o el precio al que hemos comprado que tenemos en las mercaderías tiene que ser siempre ¿qué? A ver, recordad que siempre, cuando hagamos una valoración, por ejemplo, de mercaderías, siempre tenemos que tener en cuenta el número de unidades por el precio ¿qué? Unitario. ¿Vale? Entonces, cuando compramos, por ejemplo, yo qué sé, 500 unidades. ¿Vale? Y las compramos a un precio de 20. ¿Eso cuánto da? 1.000. 10.000. 10.000 euros, que es lo que tenemos en el mayor, ¿sí o no? Pero obviamente, si nosotros queremos sacar algún beneficio, que para eso hemos comprado las mercaderías, vamos a vender a 20. ¿Sí o no? Venderemos a más, ¿no? Por ejemplo, podríamos vender esas 500 a 30. ¿Eso cuánto sería? 15.000 euros. Con lo cual aquí vemos que por esa operación tendríamos un beneficio, en este caso, de 15.000 euros. ¿Qué pasa? Que si nosotros ponemos aquí
en la cuenta de mercadería esto, ustedes lo ven lógico. Que algo pasa raro, ¿no? Teníamos al principio por el debe 10.000 y resulta que le estamos poniendo 15.000. Esto no tiene mucha razón. No podemos sacar mercadería algo que no tenemos. ¿Lo ven o no? Entonces, en este caso, lo que se está diciendo es que la cuenta pierde su constancia patrimonial. No refleja realmente lo que está pasando. Por lo tanto, ese es el problema que hace que nosotros no podamos llevar la gestión de las mercaderías enteramente a través de la cuenta de 300 y sus desgloses, si tenemos varios tipos de mercadería. Tenemos que llevar otro sistema para que la cuenta de mercaderías en todo momento lleve su constancia patrimonial. ¿Me entienden o no? ¿Sí? Esto es básico. Vale. Entonces, la cuenta de mercaderías, la cuenta 300, solamente se va a llevar, es decir, solamente se va a hacer anotaciones al principio y al final del periodo. Es decir, si el periodo empieza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre, pues se hará una anotación el 1 de enero y una anotación el 31 de diciembre. Entonces, ¿qué anotaciones se van a hacer aquí? La cuenta de mercadería se va a cargar por las existencias iniciales que haya al inicio del periodo. Si al inicio del periodo pues había 5.000, esto realmente se saca de una cosa que se llaman fichas de almacén. ¿Les suena? ¿Han visto alguna vez una ficha de almacén? ¿No? Dicen gente que sí, gente que no. ¿Han estado en el mismo curso? No, porque la he visto de fuera, ¿no? ¿Ah? ¿Y el resto de la gente la ha visto de dentro? Díganme, porque si no, sinceramente, si la han, aquí no, vale. Pues no se preocupen. Tenemos tercer trimestre un módulo que se llama Proceso Integral de la Actividad Comercial. Y ahí, pues yo les enseñaré a ver fichas de almacén y ver los criterios de valoración de fichas de almacén, los más usuales. FIFO, LIFO y precio medio ponderado. Y verán de dónde salen estas existencias iniciales y lo que se llaman existencias iniciales finales valoradas. ¿Vale? Entonces, al principio del periodo habrá unas existencias iniciales que generalmente saldrán de una ficha de almacén, de un inventario, y que te dirán cuáles son esas cantidades. Valoradas. Valoradas se refiere a que son las unidades por el precio. Y esta es la anotación que haremos en la cuenta 300 al inicio del periodo. Y luego al final del periodo haremos otra anotación por lo que se denominan las existencias finales de mercadería que existen. De forma que eso es lo único que se va a reflejar en esa cuenta. Nada más, las compras y ventas que se hagan a lo largo del periodo se llevarán a través de la cuenta de compras de mercadería y ventas de mercadería, con sus correspondientes desgloses si hubieran varios tipos de mercadería. ¿Recordáis lo de los desgloses famosos? Que en función de los tipos que haya, pues hay que hacer un desglose. ¿Lo recordáis o no? Vale. Entonces, para resolver este problema y ver realmente el beneficio o pérdida que podemos haber obtenido durante el periodo por las compras o ventas de mercadería, vamos a usar una cuenta intermedia que se denomina variación de existencia. ¿Vale? Entonces el procedimiento va a ser: inicio del periodo, cargamos existencias iniciales, la cuenta 300 por las existencias iniciales de mercadería. ¿Hasta ahí todo ok? Cuando hagamos una compra, lo vamos a llevar siempre a cuenta del grupo 600. Ya no, nunca cuenta del grupo 3. Cuando hagamos una venta, cuenta del grupo 700. Y luego, al finalizar el ejercicio, antes de calcular el resultado, vamos a tener que hacer dos asientos que están aquí. Y la inicial solo se pone a 300. Exacto, Anira. Las existencias iniciales que aparezcan en el asiento de apertura, ¿vale? Pues irán en la 300, pero todas las compras o ventas que hagan en el periodo
Irán a las 600 si son compras o a las 700 si son ventas. Nunca a las 300. Eso es un error grave. Que ustedes durante el periodo me pongan cuenta 300, me carguen mercaderías, compras o ventas. ¿Vale? Porque estáis desvirtuando el contenido de la cuenta. Porque aquí estamos metiendo el precio de venta, el margen de beneficio que se está llevando por la diferencia entre las compras y las ventas. ¿Han entendido esto? ¿Bien o no? ¿Grima? No se te ve. Repito. Los dos asientos que hacemos al final, ¿cuáles son? Ahora te lo digo. ¿Ves esto? Es decir, no es coherente que de aquí salgan 15.000 cuando has entrado 10.000. ¿Pero por qué? Porque aquí va metido el beneficio, el plus que tú pones por vender las mercaderías con respecto al precio al cual la compraste. Entonces, por lo tanto, no lo podemos meter aquí. Porque entonces la cuenta de mercadería está perdiendo su sentido, que refleja realmente las mercaderías que hay en todo momento en la empresa. ¿Vale? Ok. Entonces, ¿cuáles son esos asientos? Estos dos que tienen aquí. Y entonces, yo por ejemplo me las aprendí de memoria. Y hay un momento en que me las aprendí de memoria. ¿Vale? Entonces, esto se hace al final del periodo. De forma que cargan la cuenta de variación de existencia, que es la 610, por las existencias iniciales, con abono a la cuenta 300 de mercadería, por las existencias iniciales. Y con este asiento hemos dado de baja las existencias iniciales. Y luego hacemos este otro asiento que es cargar la cuenta de mercadería por las existencias finales. ¿Veis? Existencias iniciales y existencias finales. Ahí vemos la diferencia. Y esta diferencia va a ir recogida en la variación de existencia. Y eso es lo que se va a llevar a pérdidas y ganancias. Y nos va a decir si nosotros hemos ganado o perdido por las compras o ventas de mercadería durante el periodo. Por las existencias finales, cargamos la cuenta de mercadería con abono a la cuenta 610, variación de existencia, por las existencias finales. Dime, Fernando. A lo mejor me ha quedado rara, pero ¿la fecha debería ser la misma o la fecha del asiento primero debería ser el día 1? No, el día 1 se supone que ya es un ejercicio siguiente. Entonces, aquí lo que, vamos a ver, esto realmente así operativamente en las empresas no es así. Pero se supone que yo en los ejercicios que hagamos, todos estos asientos de ajuste que hacemos antes del cálculo de resultados, el resultado y el cierre lo hacemos el mismo día. ¿Vale? Que se supone que es el último día del ejercicio económico. Entonces, necesitamos que ustedes hagan estos dos asientos para regularizar la cuenta de mercadería al finalizar el ejercicio y llevar la pérdida de la ganancia que hemos tenido por la diferencia entre las compras y la venta a través de esta cuenta que se denomina variación de existencia. Así, visto en teoría, son un rollo, pero después cuando ya empiezan a hacer los ejercicios, pues no es tanto. Únicamente lo que tienen que acordarse es de los asientos. Y recordar que primero son las existencias iniciales y luego las existencias finales. Y que los asientos son así. Y ya está. Y que esto es un asiento que hay que hacer antes del resultado. ¿Vale? Entonces, cargar cuenta de 300 al inicio, cuenta 600 y 700 durante la gestión y antes de calcular el resultado, hacer estos dos asientos para regularizar la cuenta de mercadería. ¿Lo tenéis claro el procedimiento? Sí, el primer asiento será por el importe que has tenido cuando empezaste el periodo de mercadería. De las existencias iniciales. El segundo asiento, el importe ese va a salir de la diferencia que tengas en el De las existencias finales, de la cuenta, de la ficha de almacén, en la cual se va a reflejar cuáles son las existencias finales de mercadería que quedan. Del mayor no. Del mayor no. En este caso, yo lo que siempre te voy a dar es ese dato. Vale. Es decir, tú no te vas a tener por qué preocupar por buscar el mayor, porque eso no viene del mayor. Viene de una ficha de almacén. Ya luego, ya en el tercer trimestre, veremos una ficha de almacén y entenderás que en la ficha de almacén hay unas existencias iniciales al principio y luego hay unas existencias finales al final que te quedan. Y en la diferencia, pues verás pues, qué es lo que has vendido con respecto a lo que has comprado.
Y ahí estará, pues, el beneficio o pérdida que has obtenido, pues por eso. ¿Me entienden o no? ¿Sí o no? ¿Es mucho rollo? Sé que es un poco rollo. Vale, pero la cuestión es ir haciendo ejercicio. Yo lo que no termino de ver mucho es si nosotros tenemos al inicio del ejercicio, tenemos una... Esto es para regularizar esa cuenta, para que realmente la cuenta de mercaderías recoja lo que ha salido y lo que ha entrado, no la diferencia entre lo que te costó y a lo cual vendiste. Pero estamos hablando de una mercadería inicial, Sí, hace todo el proceso durante el año, sí, y una mercadería final, sí, y después hace la diferencia. sí. Vale. Esa diferencia se recoge en la cuenta de variación de existencia. Ya lo verás. Vale. Yo lo que quiero que tengan claro es que estos asientos los tenemos que hacer ahora antes de calcular el resultado. Vale. ¿Lo tenéis claro por casa? Entonces, tenemos dos cosas que ya tenemos que hacer cuando hayamos hecho todos los asientos de gestión, con asientos de gestión que hicimos en el primer trimestre. Antes de calcular resultados, dos de las cosas que vamos a tener que hacer ya siempre es variación de existencia y cálculo de amortizaciones. ¿Lo ven? ¿Sí o no? Vale. Pues otra cosa más que también ya podemos ir agregando y que es la imposición indirecta. ¿Qué es eso de la imposición indirecta? A ver, ¿han oído hablar de los impuestos indirectos? ¿O no? ¿Le suena el IVA o el IGIC? El IVA se denomina impuesto del valor añadido y el IGIC se denomina impuesto general indirecto canario. Son impuestos indirectos que lo que graban es la creación de valor que se produce en los elementos. ¿Vale? Es decir, cuando tú, por ejemplo, fabricas una silla, la silla parte desde la madera hasta que te la venden a ti, al consumidor final. Pues entonces esa silla ha pasado por una serie de elementos, no, de agentes. Por ejemplo, la persona que la cortó, pues resulta que a lo mejor cortó la madera, pues resulta que esa madera le dio forma, la quitó del árbol, le dio forma, le quitó las ramas y lo convirtió, por ejemplo, en un, ¿cómo se llama esto? Un tablón. No, antes de eso, cuando el árbol lo tiran al suelo y le quitan todas las ramas, lo desbrozan y todo eso y lo dejan preparado para luego ir al aserradero, ¿vale? El tronco. Luego, por ejemplo, puede haber una empresa que se dedique solamente a cortar y a dejar el tronco así. Y entonces luego se lo vende al aserradero. El aserradero luego, ¿qué hace? Pues lo convierte en listones aptos ¿para qué? Para que después se puedan llevar, por ejemplo, a una carpintería. Luego, ¿una carpintería qué pasa? Pues que el carpintero coge esos tablones y luego que le va dando a la madera una forma. Y luego, a lo mejor el carpintero solamente pues coge, hace las patas, hace el respaldo, pero luego después a lo mejor eso se lo vende a otra empresa que luego lo que hace que lo monta. Y luego a su vez esa empresa que lo monta y que genera la silla, se lo vende a una tienda. Y esa tienda luego ¿qué hace? Lo vende al cliente. Pues como vemos, ese proceso ha ido generando a lo largo de esas etapas una creación de valor en ese elemento que se ha ido creando. Es decir, no va a tener el mismo valor un tablón de madera que a lo mejor esa madera cuando ya está torneada y está hecha y está barnizada. Tendrá más valor que la madera barnizada y torneada que un tablón que no tiene nada. Entonces, el IVA y el IGIC lo que va a crear, lo que va grabando es esa creación de valor que se va recogiendo en esos pasos intermedios. ¿Lo han cogido más o menos o no? Pues eso se denomina impuesto del valor añadido. Valor añadido, porque se crea valor. Esa es, digamos, la concepción para la cual se han creado esos impuestos. Que la verdad que también tiene es decir, porque yo creo valor a algo, el Estado dice, raca, un impuesto. ¿Me entienden o no? Entonces, en todo imposición indirecta va a haber un agente que soporta el impuesto, es decir, que va
a tener que pagar, a tener que soportar lo que va a tener que se va a tener que pagar de un impuesto, y hay otro agente que lo que va a hacer es repercutir ese impuesto a otro agente. Es decir, si el aserradero pone de precio de los tablones, por ejemplo, 10 euros, y se lo vende al carpintero por 15, porque le ha dado más valor, ahí Hacienda está. Y va a decirle, mira, como tú has creado valor, pues resulta que el aserradero va a tener que hacer repercutir ese incremento de valor en la persona, o en este caso en el carpintero. Y el carpintero va a tener que asumir, va a tener que soportar ese incremento de valor. Pero luego el carpintero, cuando le dé forma a esa madera y al venderla, como le va a incrementar el valor, ¿qué va a tener que hacer? Repercutir ese incremento de valor sobre el otro agente, y a su vez ese agente al cual se le vende esa madera atornillada va a tener que soportar ese incremento de valor a través de ese impuesto. ¿Me entienden o no? Entonces siempre en imposición, en este caso imposición indirecta, va a haber dos agentes. Uno que soporta el impuesto y otro que lo repercute. ¿Sí o no? Entonces, cuando soportamos un impuesto, es por ejemplo cuando compramos algo. El consumidor final, ¿verdad que ustedes han visto una factura y les ponen IGI 7%? Y es la tienda la que te pone el IGI, ¿no? Y tú tienes que pagar, te dice la factura, tanto por la lavadora más un IGI del 7%. Y nosotros no tenemos que pagar lo que vale la lavadora, tenemos que pagar lo que vale la lavadora más ¿qué? Más el IGI. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos soportando el valor añadido que le ha dado la tienda a ese producto y que tenemos que soportarlo nosotros. ¿Vale? Ok. Si nosotros se lo vendiéramos a otra persona, le diéramos valor, pues lo que haríamos es, haríamos una factura. ¿Se fue? ¿Fue esto? ¿Hola? ¿Me veis? Vale, vaya susto. ¿Me estáis siguiendo? Les estoy explicando la esencia del impuesto, de la imposición indirecta. Pero les veo que parece que ya la cabeza no la carbura mucho. A mí me tocó hacerlo, elegir. Pero ¿es por qué exigir soportado y repercutido? Entonces yo estoy explicando la esencia del impuesto, así a grosso modo. A ver, ¿tenéis alguna duda? Que puede ser muy raro. Grima, nada más decir. Entonces, cuando hagamos una compra, cuando soportemos una compra, y yo explícitamente, por ejemplo, se los ponga, vamos a tener que soportar el IGIC. Mientras que cuando hagamos una venta, por ejemplo, lo que vamos a tener que hacer es repercutir el IGIC. Por lo tanto, dentro del grupo, subgrupo 47, si lo quieren ver en su plan general contable, hay una cuenta que pone a Hacienda Pública, IVA soportado, y hay una que pone a Hacienda Pública y IVA repercutido. Pues es lo mismo que tener Hacienda Pública y soportado, perdón, y Hacienda Pública y repercutido. ¿Vale? Entonces, cuando hagamos una compra, ¿vale? Pues, y yo se los pongo como ejemplo he puesto aquí. Punto 2. El día 6 de enero se compran zapatos de caballero para vender por un valor de 2.500 euros a la empresa Fabricantes Canarios, Sociedad Anónima. La misma nos concede un descuento en factura de un 2% y se aplica un 7% de IGI. ¿Qué quiere decir? Que a esa compra, el 7% de esa compra, vamos a tener que calcularlo. Y vamos a tener que usar la cuenta a Hacienda Pública, en este caso, IGI soportado. ¿Entienden por qué? Sí, podemos ponerla ahí. Vale, el funcionamiento es el mismo. Vale, siempre con una compra
Ponemos debajo, Hacienda Pública, pues IGI soportado. ¿Vale? Dime, Fernando. Si hay empresas que trabajan en Península y Canarias, Eso es otra cosa. que tienen que son dos cosas diferentes todos. Sí. Vale, por ejemplo, yo esta mañana precisamente hice un pedido a una empresa de Península de una cosa que me mandaron pedir y, por ejemplo, en la factura me sale que no tenemos IVA. Pero resulta que cuando llegue la mercancía aquí, me va a venir y me van a cargar el 7% de IVA. Pero ellos no me cargan el 21% de... No, perdón. No me cargan el 21% de IVA, pero me van a cargar el 7% de IGI. Vale. Porque tienen establecimiento permanente aquí. Dime. Porque ellos tienen establecimiento permanente aquí también. ¿La empresa a la cual le hice pedido? Sí. Porque si no, no pueden. Y lo que se hace es la figura de la inversión a su lado pasivo. Viene sin impuestos y no por la perjudicio. Entonces, cuando nosotros vayamos a hacer, por ejemplo, el punto 1, ¿todo el mundo sabe hacer el punto 1? ¿Qué vemos aquí? El punto 1 simplemente, mira, veis que es un ejercicio de un asunto de apertura, ¿no? En el cual hay unas aportaciones dinerarias en efectivo, que sería ¿qué cuenta? La 570, ¿no? ¿No lo ves, Fernando? No, que más el punto 1. No es el punto 1. Ah, Bueno, perdón, el asunto de apertura, sí, me equivoqué yo. El punto 0. Sí, exacto. Punto de reunión, como se diría en un aeropuerto. Aportaciones dinerarias en efectivo, 100.000 euros, sería la cuenta 570, ¿no? Caja, ¿no? Luego, furgoneta para reparto. Recordáis que siempre las aportaciones, cuando se crean una empresa, pueden ser también en elementos valorables en dinero. Pues ahí pondríamos 7.500. Iría en la cuenta de qué subgrupo. 218, elementos de transporte, ¿sí o no? Vale. Planta baja de un edificio para instalar la sede administrativa. Construcciones lo podríamos poner. 45.000. Espacio comercial para ubicar la tienda de la empresa, pues ahí podríamos hacer un desglose. Porque hay por un lado la planta baja de un edificio y por otro lado un espacio comercial. Esa es la cosa que tienen que hacer. La ponen dos veces, ponen dos... Yo lo que haría es un desglose ahí de la cuenta. Los 11 segundos. Sí, a ver. Instalaciones o construcciones, era el subgrupo 21. 211, pues por ejemplo ahí pondríamos 2111, 2112. ¿Vale? Calzado de caballero para utilizarlo en la venta. ¿Ves que pone calzado de caballero para utilizarlo en la venta? Y arriba yo he puesto que la empresa se dedica a la compra y venta del calzado por menor. Con lo cual, claramente, ¿eso qué es? Mercadería. ¿Grupo? 300. Bueno, grupo 30, cuenta 300. ¿Y eso qué iría? ¿Eso serían qué? ¿Existencias qué? Iniciales. Eso es lo que iría en la cuenta de 300. ¿Vale? Sería el saldo del primer asiento de la variación de existencia. Sí, pero eso ya el 31 de diciembre. 3 ordenadores y un TPV valorados cada uno en 600 euros. Pues ahí. Equipos de proceso de información. Ves incluso, ahí podríamos entrar como siempre en la disquisición, podemos discutir José Javier y yo, si lo ponemos todo en una misma cuenta o lo ponemos en cuentas separadas, pues al fin y al cabo son equipos de proceso de información. Yo lo separé, uno por un lado ordenadores y un TPV. ¿Recordé lo que era el TPV? Lo del lector de código de barras, ¿vale? Entonces, yo por ejemplo lo pondría separado, ordenadores por un lado y TPV por otro, ¿vale? Pero si me lo ponéis junto tampoco, recordáis que yo lo ponía exactamente mal. Eran 3 y un TPV. Si cada uno está valorado en 600, ¿cuánto sería? Dime, Marcelo. Dime. Pone cada uno en 600. Sería 2.400. Si lo ponía separado, ¿cuál era el precio del TPV? Pero se pone cada uno en 600. Luego pone estanterías, mostradores y mesas. Mobiliario. Pero como son elementos diferentes, podemos ¿qué?
¿Podríamos qué? ¿Podríamos qué? Dice que no tienes el precio aún para Desglosarlo, exacto. Vale, entonces si nos he puesto los ordenadores, no, aquí como yo te he puesto que no son ordenadores distintos, pues no hace falta que lo desglose. Pero no tenemos los precios individuales. Sí, ya lo sé. Entonces, ahí, si por ejemplo no le pongo los precios individuales, pues yo por ejemplo sería un poco cuico. Diría, divido entre 3 y ya está. Pero eso es un poco, Vale. eso es... En base a la información que hay aquí. No, Pero superior. no, a junio. Pero si ponemos 1.500 cada uno, pues lo tenemos claro, ¿no? las mesas valdrían menos. Una mesa, depende del número de mesas. Directamente no necesito un montón. Vale. Y luego, de dinero depositado en el banco X, eso lo tenemos claro, la cuenta 572. Y la cuenta de estos, pues serían mobiliario y desglosarlo pues en función del tipo de mobiliario que es. Las aportaciones en efectivo no se tendrían un poco como la constitución de la sociedad. No. Si ponen efectivo quiere decir que es dinero físico que tú pones en el momento de la constitución. Todo esto sí formaría el capital de la empresa. Es decir, el efectivo no es de por sí el capital de la empresa. Es un elemento del capital de la empresa que se instrumentaliza en un concepto determinado que es dinero en efectivo. Es decir, es como si el señor lleva una bolsa de pasta el día de la Constitución y dice, mire, esta es mi aportación. Y lo ponemos en la caja, suele decir la caja chica de la empresa. Yo, por ejemplo, estoy en una empresa por la mañana y allí hay una caja chica, hay dinero en efectivo. ¿Vale? Pero no es el capital. El capital lo forma todo. Ten cuidado con eso, porque eso sí que... El capital lo forma el efectivo, la furgoneta, todo lo forma el capital. ¿Vale? Y la suma de todo eso sería A, capital social. ¿Vale? A ver, lo de las estanterías, mostradores y mesas. No se me líen. Vale, que ya se me están liando. ¿Y ustedes son? A ver, piensen, 1.500 cada uno y ya está. Vale, las estanterías 1.500 euros, los mostradores 1.500 euros y las mesas 1.500 euros. ¿Así mejor? Vale. A ver, seguimos. Dice, el día 5 de enero se decide por parte de la dirección de la empresa realizar una campaña en prensa y radio para dar a conocer la nueva empresa, por lo cual se van a cobrar por parte de una agencia la cantidad de 2.500 euros. Esta cantidad se abonará el 1 de febrero del 2014 y HIT del 7%. Entonces, ¿qué cosa vamos a tener en cuenta ahí ya? Ahora, fíjense que la empresa va a pedir a una empresa externa realizar una campaña de prensa y radio. Entonces, eso va a ser lo que se denomina un gasto. Y ahí ya va a estar dentro de lo que se denominan asientos de gestión. ¿Vale? Entonces, ¿hay alguna cuenta que refleje ese gasto? Pues venga, vayan a buscarla. Venga, quiero ver manejando ya el plan. 627 que pone publicidad y propaganda. Pues entonces, pondríamos publicidad y propaganda y pone lo que nos va a cobrar en factura la empresa X, la que sea, sería 2.500 euros. Pero resulta que nosotros no vamos a tener que pagar solamente 2.500 euros. Resulta que también por la prestación de servicios, es decir, por la compra o venta de productos de mercadería, soportamos y repercutimos IGIC o IVA. Pero también por nosotros recibir un servicio, por ejemplo, viene un fontanero a nuestra casa. Usted no les ha pasado nunca que viene un fontanero, un electricista, un yesista o lo que sea. Les coge la factura y ustedes no ven. Ustedes, por ejemplo, no han llevado nunca el coche al taller. El taller, ¿qué te hace? Te presta un servicio, que es reparación de automóviles. Pues ustedes si han visto la factura alguna vez, pone, pues cambio de embrague, que por cierto cuesta un riñón. Sí. Y una parte del otro. Yo estoy
A ver, el mecánico me dijo, mira, tienes un problema en el embrague, a ver si te tiras el coche. Digo, a ver, porque son 350 euros, solamente en la pieza. Cambio de bujía y te empieza a poner el concepto y al final te pone IGI y tú tienes que pagar ¿qué? Lo que te ha hecho el mecánico más el IGI. Por lo tanto, ¿quién está soportando el IGI? El cliente. ¿Y quién está repercutiendo el IGI? El taller, el mecánico en este caso. ¿Vale? Por lo tanto, aquí ustedes van a tener que hacer el asiento, pondrán, vámonos al diario y pondríamos 2.500, ¿vale? Publicidad y propaganda, publicidad, ¿vale? ¿Y qué pondríamos aquí? ¿La cuenta cuál era? 627, ¿vale? Y luego, ahora debajo, como aquí les hago referencia a que tienen que, hay un IGIC, porque es una prestación de servicio que nos hace la empresa, pues tenemos, esto es lo que se denomina el 2.500, lo que se denomina base imponible. Todos los impuestos se calculan en base a lo que se denomina la base imponible. La base imponible es la cantidad sobre la cual se aplica el tipo de gravamen. El tipo de gravamen es el porcentaje de impuestos que tenemos que pagar. Por ejemplo, cuando nosotros pagamos el IRPF, ¿vale? Y nos graban con un 15%, por ejemplo, ¿cuál es la base imponible? Pues la base imponible, recuerdan que era el total de vengado. ¿Recuerdan en nómina? Pues esa es la base imponible, digamos, del impuesto que nos graba. Y el tipo impositivo es el 15%, pues esto es igual. La base imponible sería el importe del servicio y el tipo impositivo es el 7%. Por lo tanto, tendría que ser, como es nuestra contabilidad, nosotros vamos a soportar ¿el qué? El IGI, pues aquí sería Hacienda Pública, IGI o IVA, dependiendo, soportado. Entonces tendrían que hacer el 7% de 2.500, ¿que cuánto es eso? 175, ¿vale? Cuenta era del soportado, ¿vale? Con A, y aquí nos dice cómo se paga. Nos dice que se deja de ver. Es decir, en el momento no se paga. 400 seguro. 410. ¿Por qué es 410 y no es 400? Porque no es asistencia, no es mercadería, es la prestación de servicio. Sí, entonces, ¿esto es algo típico de la actividad de la empresa? No, por lo tanto no puede ir a la cuenta 400, no puede ir a proveedores. ¿Vale? Tiene que ir a acreedores por prestación de servicios. ¿Lo ven? 410. Ahí se me fue. Aquí. 410. Alfonso hoy no ha dicho nada. Me resulta extraño. ¿Qué te pasa, Alfonso? Ah. Esos son los virus de la contabilidad. ¿Cuánto da el total? 2.675. ¿Lo ven? A ver. Otra cosa que también tienen que tener en cuenta, en los apuntes tienen los asientos de cómo se hacen los IVA soportados, o IGI soportados e IGI repercutidos. Otra cosa que yo les quiero ir diciendo para que ustedes lo recuerden y para que lo que tengamos en cuenta, y les puse un ejercicio extra aquí, es que esto es un impuesto que lo recauda la hacienda pública. Es decir, lo recaudamos los agentes económicos, pero resulta que luego se lo tenemos que dar a la hacienda pública. Entonces, cada X tiempo, que en empresas grandes es mensualmente y en medianas y pequeñas empresas es trimestralmente, se tiene lo que se denomina liquidar el impuesto. Es decir, cada 3 meses se recoge lo que por un lado se ha soportado y por otro lado lo que se ha repercutido y la diferencia se lleva a otra cuenta y eso luego es lo que se tiene que pagar, lo que se tiene que dar a Hacienda o bien a Hacienda nos tiene que devolver.
o bien se compensa una cosa con otra, entre lo que tiene que pagar y lo que nos tienen que pagar, entonces se compensa. Eso es lo que se denomina liquidar el impuesto. ¿Me entienden o no? ¿Les suena el modelo 420? Modelo 421. Modelo 420 es para liquidación del IGIC trimestral. 421 es para la declaración anual del IGIC, de liquidación del IGIC. Vale, pero como estamos a efectos contables, a mí lo que me interesa es que ustedes sepan de que luego, al finalizar el trimestre, es decir, enero, febrero, marzo será el primer trimestre, pues al mes siguiente tenemos que hacer ¿qué? Liquidar el IGIC del primer trimestre, de las operaciones del primer trimestre. ¿No se oye? ¿No me oís? Si me decís sí, pues entonces el problema es de alguien que tiene la conexión mal. ¿Me entienden o no? Entonces, luego llegará mayo, junio, julio y llegará agosto, ¿vale? Y tendremos que liquidar ¿qué? El IGIC del segundo trimestre. Luego llegará agosto, septiembre, octubre. A ver si no me estoy equivocando. No me estoy equivocando, algo se me fue. Enero, febrero, marzo, en abril. Abril, mayo, junio, segundo trimestre. Julio, agosto, septiembre, tercer trimestre. Y octubre, noviembre, diciembre, cuarto trimestre. Y entonces el cuarto trimestre se liquidará en enero del año siguiente. Liquidar quiere decir ver lo que tenemos que pagar a Hacienda y pagar a Hacienda. Eso es liquidar el impuesto. O bien que Hacienda nos tenga que devolver. ¿Cuándo nosotros vamos a tener que pagar a Hacienda? ¿O cuándo Hacienda va a tener que pagarnos a nosotros? Si nosotros hemos comprado aquí, hemos sufrido un gasto, estamos soportando un IGIC. ¿Vale? Pero cuando nosotros vendemos, estamos repercutiendo un IGIC, estamos vendiendo. Entonces, si nosotros vendemos, pues tenemos un IVA repercutido. Pero eso es reflejo de ¿qué? De lo que hemos vendido. Si nosotros compramos, tenemos gastos. Y el IGIC soportado es un reflejo de ¿qué? Del gasto que hemos soportado por las compras. Entonces, si tenemos al liquidar en un trimestre de IGIC más soportado, es decir, la cuantía que sale de soportado mayor que ha repercutido, por ejemplo, hemos soportado 10.000 y hemos repercutido 5.000, ¿qué quiere decir? Que hemos tenido mucho más gastos por compras que ventas. Por lo tanto, nos tienen que devolver. Pero sin embargo, si nosotros hemos repercutido por 10.000 y hemos soportado por 5.000, quiere decir que hemos vendido mucho más de lo que hemos comprado. Hemos, digamos, obtenido mucho más ingresos de los que hemos gastado. Por lo tanto, vamos a tener que pagar. Pues eso es lo que se hace al final de cada trimestre. Se ve la cantidad de soportado, se ve la cantidad de repercutido, se lleva la diferencia, se lleva a otra cuenta y eso es lo que vamos a tener que pagar o lo que nos van a tener que devolver. ¿Me entienden o no? Y eso se hace un asiento cada trimestre. Otro asiento que a partir de ahora pues vamos a tener que tener ¿en qué? En cuenta. ¿Me vais siguiendo o no? Sí, pero hay una cosa que me queda atrás, no tiene nada que ver con el para poder hacer el ejercicio bien, lo que comentaste de estanterías, mostradores y tal, al final que era 1.500 cada uno. 1.500. Sí, pongan 1.500 cada uno, que ya había quedado marcado. Me quedé en lo del 420 que dijiste antes. A ver, el 420 y el 421, eso no lo hemos visto todavía, porque eso no son cuentas. Ah, vale. Eso no son cuentas, esos son modelos fiscales. A ver, cuando nosotros vamos a hacer una liquidación, ¿vale? ¿Recuerdan lo de los TC2, que eran modelos que se presentaban en la Seguridad Social? Pues también hay modelos, es decir, unos papelitos como son unos impresos, ¿vale? Modelo 130, modelo 110, en montones, en los cuales se reflejan las liquidaciones de los diversos impuestos. Pues, por ejemplo, las liquidaciones del impuesto general indirecto canario, pues reciben el nombre de ese modelo 420 y 421, que son, ya se los pondré, o se los traeré un día el papelito, donde ahí se refleja la liquidación. Y eso es lo que se lleva haciendo. Pero luego eso tiene que estar reflejado y apoyado en ¿qué?
en la contabilidad que tú haces. Es decir, la cantidad que tú sales a pagar o que te tienen que devolver es un fiel reflejo de que lo que te aparece en el modelo tiene que ser un fiel reflejo de lo que te aparece en la cuenta de... La diferencia es porque se hace en enero o se hace en febrero. Me refiero cuando ya a final de año has hecho todos los 4 trimestres. Sí, hay el modelo resumen que es en enero, el 421. ¿Vale? Y entonces el problema del 421 es que tiene que coincidir con la suma de los 4 trimestres. O sea, hay veces que en la contabilidad de las empresas pues no siempre cuadra. A mí me pasó una vez que llevaba contabilidades y resulta que no me cuadraba lo que había en cada uno de los 420 con lo que luego me tiene que aparecer en el 421. Porque en algún lado, pues alguien se equivocó a la hora de hacer la contabilidad y no contabilizaron bien. Me pasó todos los años. Pues es un auténtico coñazo. Porque tienes que ir mirando cuenta por cuenta a ver dónde te equivocaste a la hora de contabilizar el IGI. A ver. Grimalesa ya está resoplando, eso quiere decir que ha llegado al máximo de su capacidad mental. ¿Entienden por qué necesitaba que ustedes estuvieran bien machacados lo anterior para ya poder ir sumando cosas? Entonces ya sabemos hacer el punto 1. El punto 2, fíjense, el día 6 de enero se compran zapatos de caballero para vender por un valor de 2.500 a la empresa Fabricantes Canarios S.A. La misma nos concede un descuento en factura de un 2%, se aplica un 7% de IGI. El pago se realiza mediante transferencia a través del banco XSA, el mismo día en que se efectúa la compra. Entonces la pregunta que yo les hago es, ¿podrían empezar a saber hacer ese asiento? ¿Seguro? En primer lugar, tenemos que cargar la cuenta 600, porque pone zapatos de caballero, ¿vale? Y lo que le dice a la empresa es a la compra y venta de calzados al por menor. Al por menor quiere decir que vende al detalle, quiere decir que podemos vender a consumidores finales, ¿vale? Entonces, pero fíjense que aquí nos dice que la misma nos concede un descuento en factura de un 2%. Un rappel, sí, puede ser, o puede ser un descuento comercial, ¿vale? Hay descuentos por pronto pago, descuentos por volumen de compra, descuentos comerciales, ¿vale? Eso ya lo veremos más extensamente también. Aunque iremos hablando de vez en cuando de esto, también... Aquí como no te lo especifica, puede llevar a cualquiera de los... Sí. Aquí lo que pasa es que, se lo dice en el manual, cuando es un descuento y no te dice nada, y es un descuento que está incluido en factura, simplemente lo que tienes que hacer es un menor importe de la compra. Es decir, tú lo que tienes que hacer aquí es coger los 2.500 y restarle a estos 2.500 el 2%, porque va incluido en factura. Los descuentos que van incluidos en factura siempre suponen un menor importe de la compra, si es compra. Si tú le haces un descuento a otra empresa por una venta, pues ese descuento, si está metido dentro de factura, es un menor importe de la venta. ¿Me entienden o no? En ese caso sí no. También es lo mismo. Pondría ya descuento, aplicaría descuento a la venta. A la compra. En este caso, en el caso de que vaya... Ah, sí. Se pone 2.500 menos... 2.500 menos el 2%, que el 2% de 2.500... 50, 2.500 menos 50. Y a eso es lo que hay que hacer, ¿el qué? El 7% del IGI. Entonces, otra cosa que tienen que tener en cuenta es, nunca hagan un IGI si hay un descuento en medio, si no lo han hecho antes. Porque si no, ya estaría mal. ¿Vale? Y entonces simplemente es compras de mercadería por 2.450, cuenta 600, debajo tienen que poner la 472, Hacienda Pública, IGI. ¿Nunca hacer el IGI cuándo? No, vamos a ver, el IGI hay que hacerlo cuando tú ya has hecho el descuento, si es un descuento que está metido dentro de factura. ¿Vale? En este caso es un descuento que está incluido en tu factura. Entonces tienes que hacer el 2% a 2.500, ¿vale? Que sería 50, con lo cual sería 2.500 menos 50, 2.450.
Y a eso es lo que se le aplica, eso es la base imponible del impuesto. Eso es lo que se le aplica el 7%. ¿Entienden o no? Y eso es lo que iría en la cuenta 472. ¿Entienden o no? ¿Sí o no? Y luego harían por el haber, pone que dice que el pago se realiza mediante transferencia bancaria a través del banco X sociedad anónima. Por lo tanto, simplemente ponen por el haber 572 por la suma de 2.450 más el 7% de 2.450. ¿Me entienden o no? ¿Difícil? No, simplemente hay que entender bien lo que pone ahí. Luego, por ejemplo, punto 3. El día 9 de enero se realiza una compra de zapatos de señora. Antes eran zapatos de caballero. Ahora son zapatos de señora. ¿Qué pasa ahí? Hay que crear un desglose. Por lo tanto, si antes pusieron 600, yo les recomiendo que pusieran a partir de ahora para los zapatos de caballero 601, por ejemplo. Y luego para estos nuevos zapatos, 602. Fijaros que además aquí tenemos una empresa que era Fabricantes Canarios S.A. que nos suministró las compras de zapatos de caballero, pero sin embargo ahora tenemos otra empresa, Zapatos con Estilo S.A. Tendríamos que crear un desglose de la cuenta de proveedores. ¿Lo veis? Ahí lo tenemos claro. ¿Sí o no? A la cual se le paga el 20% en el momento de la compra. Otro 20% se deja de ver y el resto se decide documentar en un efecto que es girado por el proveedor y aceptado, que vencerá el 9 de febrero del 2014. El monto total de la compra asciende a 3.000 euros. El IGIC a utilizar es del 7%. Por lo tanto, ¿qué iría dentro de la cuenta de compra? 602 en este caso. ¿Qué iría? ¿Qué iría? ¿Qué iría? ¿Qué iría por el debe de la cuenta de compra? Porque estamos haciendo una compra, ¿no? Cuenta 602, ¿no? Cuando ya te dan... ¿Aquí tenemos algún descuento? ¿Qué nos dice? ¿Que el monto cuánto es? 3.000. 3.000, ¿no? Pues entonces, por la 602, ¿no? 602, 3.000. Luego, debajo, tenemos que poner la 472 a Hacienda Pública. En este caso sería IGI soportado o repercutido. Soportado porque es una compra. Recuerden siempre, las compras y las prestaciones de servicio que nosotros recibimos son soportados, mientras que las ventas y los servicios que nosotros prestamos a otras empresas u otros usuarios, ¿vale? Si somos empresas, somos profesionales, sería IGI repercutido. ¿Lo tienen claro? Entonces sería compra, mercadería, hacienda pública y luego... Resulta que tenemos... Lo primero habría que hacer los otros dos, ¿no? ¿Cómo que los otros dos? El del 9 de enero del 20% de... Claro, obviamente. Sí, pero eso... Entonces tendríamos que ver cuánto es la cantidad total y de ahí a hallar pues el 20%. El 20% de la cantidad, luego el otro 20% se deja de ver, por lo tanto cuenta 400 proveedores, 402 proveedores, y luego el otro sería efectos comerciales en cartera. Bueno, efectos comerciales a pagar en este caso. ¿Vale? Porque resulta que el proveedor ha girado, ha hecho un efecto, nos lo ha mandado y nosotros hemos aceptado. ¿Vale? Entonces sería efectos comerciales a pagar. ¿Vale? Por la otra cantidad que quede. 401. ¿Vale? 401.2. 401, ¿qué te refieres? ¿Al proveedor? La proveedora de efectos comerciales a pagar, ¿no? A ver, ¿cuál es la cuenta de efectos comerciales a pagar? ¿La 410? Vamos. 411, sí, exacto. Acreedores de efectos comerciales a pagar. 411. Pero la tienes que también desglosar, ¿no? Si hubiera varias empresas que tenemos efectos comerciales de varios proveedores, sí. Pero como todavía no tenemos nada más que ese, pues por ahora la dejamos ahí quietita.
¿Vale? ¿Sí o no? 401. Es que, claro, si el proveedor es 400. No, sí, tenéis razón, no es la 411, es la 401, porque es un proveedor. Sí tienes razón, Claudia. Vale, proveedores, efectos comerciales a pagar. Ok, ¿me vais siguiendo por ahora? Yo decía lo de glosar, como lo usaste el proveedor antes, pusiste a 402. Pues sí, si quieres ponerlo, Si puedes. lo pones así, tienes que glosar la otra, ¿no? Para que Sí, coincidan, ¿no? sí, sí. Punto 4. Aquí nos habla de que los empleados contratados a tiempo completo, tiene 2 empleados, dado que tiene problemas financieros, nos piden un anticipo. ¿Eso qué es? ¿Recordáis lo de los gastos de personal? Anticipo de remuneraciones. Pues eso es fácil, ¿no? ¿Ok? ¿Sí o no? Bueno, lo siguiente que tenemos, punto 5, es una cuenta de suministro. Luego el punto 6 es nómina. ¿Vale? Y luego el siguiente, pues ya lo dejamos para el próximo día. ¿Vale? ¿Habéis entendido lo de las amortizaciones, lo de la variación de existencia, lo de las cuentas de gasto y lo del IGIC? ¿Sí? Vale, pues nada, pues practicarlo para la próxima clase, para seguir con el ejercicio. ¿Vale? ¿Ok? ¿Sí? De todas formas tenéis los apuntes, que tenéis esas problemáticas en los apuntes del tema 2. Por eso dije que hoy iba a seguir con el tema 2 y aplicar problemáticas del tema 2 ya a supuestos concretos. Y a irlo mezclando ya todo junto. ¿Ok? Si tenéis dudas, como siempre, pues me ponéis esto por el foro. ¿Sí o no? ¿Sí? Pues nada, la gente de casa, pues con esto y un bizcocho, nos vemos la próxima clase a las 8 o a las 6, cuando toque. Y el cronograma, recordad que está colgado ya con las clases. No sé por qué me entraba el experimento y ahora lo veis aquí. Yo lo había colgado desde diciembre. Es que yo recuerdo haber visto en diciembre, pero no sé por qué esta mañana cuando entré,